Santiago Cuneo, Argentina, vino aquí a Panamá, crack, fenómeno. Estoy viendo ese live, pero después hablamos de eso. Espectacular. Vamos primero con esto. Señoras y señores, aquí tengo algo para ustedes que sé que les va a gustar. Tenemos aquí a nada más y nada menos que César Ruilova. ¿Quién es César Ruilova? Un abogado. Y él es el abogado, en este caso, del famoso Jaime Caballero del Soundtrack, que le han hecho una novela en los medios tradicionales y en los medios digitales, una especie de inquisición, si se quiere llamar así, o una especie también de, digamos, juicio político. Esto parece como los templarios, esto parece como una cruzada lo que le han hecho a este señor Jaime Caballero, que se ha convertido en el criminal más peligroso de toda la historia de la República de Panamá. Sí, sí señor. Desayuno, almuerzo y cena Jaime Caballero. Y querían que yo dijera algo, pero aquí está lo que pienso yo. Quiero comenzar diciendo que no lo conozco, no sé quién es. Entiendo que es un dirigente. También quiero decir que aparte de que no guardo ningún tipo de relación con el señor, no lo conozco, no sé su caso, veo que es delicada las acusaciones que se le hacen. Tiene un abogado aquí en César Ruilova, y como toda persona debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, en un país con ley, en un país con democracia, que supuestamente tenemos aquí actualmente en Panamá. Zulay Rodríguez escribe lo siguiente: César Ruilova confirma la parcialidad de los medios entregados a la pauta de Mulino. Esto lo escribe Zulay Rodríguez en su post. Vamos a ver por qué dice esto. Escuchamos. Rolando y Álvaro y Libeika, yo he sido un hombre mediático en el análisis general, porque poco he venido a discutir los casos porque no los hago aquí. Pero desde el viernes a mí no me ha llamado ninguna televisora para entrevistarme sobre este asunto. En este caso no. En este caso no me van a llamar. En este caso no es necesario. ¿Qué nos indica eso? ¿Lo tengo que decir acaso? ¿Lo tengo que decir o no lo tengo que decir? Entonces, por eso digo, Álvaro, que llama al que, mira, si hay en las redes alguien, un abogado o alguien, bueno, venga y debata, pues va, presente su punto de vista. Pero jurídico, jurídico, porque yo estoy defendiendo aquí nada que no sea jurídico. ¿Ya? Porque a mí, Rolando y Álvaro y Libeika, yo he sido un hombre mediático en el análisis general, porque poco he venido a discutir los casos porque no los hago aquí. Pero desde el viernes a mí no me ha llamado ninguna televisora para entrevistarme sobre este asunto. Miren, los panameños no somos tontos. Ya pasó un caso y lo voy a recordar, porque hagamos memoria. Aquí en Panamá se transmitían, de esto se sabe muy poco, de esto se comenta absolutamente nada, pero yo lo voy a traer aquí. Aquí en Panamá se transmitían noticias del canal RT, Russian Today, un canal que tiene injerencia estatal. Ese es como el CERTV de Rusia, un canal estatal que transmite variedades, temas culturales, entrevistas, farándula, diferentes temas, pero tiene un alto enfoque en noticias internacionales y nacionales en Rusia. Russia Today. Ok. Está bien, es un canal que habla de la realidad que viven en Rusia y cómo ven el mundo en Rusia. Hablan en español, tienen corresponsales en toda América Latina y en el mundo entero, pero se enfoca Russia Today en español. Bueno, cuando ocurre lo de la operación especial en Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin, Rusia,
en Ucrania, el conflicto armado que tiene desde el 2022, a las semanas o meses, Estados Unidos censura todo canal, medio digital o comercio que tenga que ver, o sea, tenga que ver telecomunicaciones que tengan que ver con Rusia en Estados Unidos. Y sugieren que el mundo occidental, esta es la parte que no me gusta, la parte delicada, la parte occidental, el mundo y el mundo entero censuren a Russia Today y todo medio como Sputnik y otros medios internacionales. Yo me quedé sorprendido. Me pareció, ¿pero por qué? Si supuestamente tú tienes la razón en tu teoría, en tu narrativa, en tu lógica, en lo que estás diciendo sobre la noticia en el mundo, ¿por qué tienes que mandar a censurar a otro medio? ¿Por qué tú tienes que mandar a callar a otro medio? Eso me llama la atención y me hace ruido. ¿A ti no te hace ruido eso? ¿Te parece justo que se prohíba que los usuarios, el público, tenga la opción de escuchar las dos versiones? Solo se debe y puede escuchar la versión de Estados Unidos o de los que están en contra de Rusia en el conflicto. Es como tratar de buscar la paz en ese conflicto, pero solo hablando de paz con Ucrania. Aunque te parezca ilógico, la Unión Europea, Estados Unidos, por muchos años, ha intentado solucionar el conflicto con una paz, pero solo hablando con Ucrania. ¿Cómo se puede lograr la paz si la otra parte no está presente en las conversaciones? Y no está presente porque no quiere, sino porque tú no se lo permites. ¿Cómo yo me puedo enterar, volviendo acá al tema de nosotros, de la noticia si solamente escucho una parte de la noticia? ¿La otra persona no tiene derecho a expresarse? ¿No tiene derecho a defenderse? ¿No tiene derecho de hablar? ¿Vivimos en un mundo así aquí en Panamá? Esto es lo mismo que pasa con las manifestaciones en la calle. Todos los días desayuno con café, almuerzo y cena. En los noticieros de tradición aquí en Panamá, los medios de comunicación tradicionales, digitales y ahora unos que se están cambiando, como por ejemplo y lo voy a decir, como este medio, vamos a decirlo, pues este medio de la noche a la mañana cambió. Este medio que está aquí. Este medio cambió. Ya deberían quitar eso de la estrella, de la lucha y esto, porque no están comportándose así. Ellos lo saben. Prueba de ello es que aquí escribe: muchas gracias a nuestros nuevos seguidores que van llegando y también a los que se van. Y yo le escribí cómo cambian las cosas de la noche a la mañana. Este medio cambió. Nadie me lo dijo, yo mismo lo vi. Y al publicar un post así, más claro, imposible. Rantan de bots, por cierto. Por supuesto, call center, bots. Una persona que controla 40, 50, 60 cuentas y te llena de likes y de comentarios automáticos, como si yo no supiera cómo se hace eso. Pero si tú lo haces a tu favor, te engañas tú mismo. Te engañas tú mismo porque te estás soplando tu cuenta. No orgánicamente como lo hacemos acá en el canal YouKnow. Acá usted se suscribe porque usted quiere hacerlo. Sino ficticiamente. Entonces, de una manera ficticia, nos llenamos de seguidores que no son reales, que no van a aportar nada y que a la larga te pueden cerrar tu cuenta por eso. Porque si Instagram, YouTube y otras plataformas se enteran, se percatan de que tu cuenta se está llenando de la noche a la mañana de nuevos seguidores, pero que no son reales,
te cierran tu canal. Te lo cierran. Por eso es bueno crecer de forma orgánica. Gracias a ustedes por ver el video, por suscribirse al canal y por compartir. Esto es para que entiendan un poquito, solo por encimita, cómo funciona. Si quieren saber más sobre esto, pues con mucho gusto. Lo que sé, porque lo que sé lo digo, lo que no sé no lo digo. Entonces, aquí evidentemente este medio está demostrando que se le está yendo la gente porque se están dando cuenta de que cambiaron la narrativa. Cambiaron la narrativa, señores. Entre para que usted vea, de la noche a la mañana, cómo han cambiado. ¿Será que les tocan la puerta, los llaman, le ofrecen un billete o los amenazan? Cualquiera de esas opciones puede ser, ¿eh? Cualquiera. Entonces, mi gente, nuevamente, la gata parió. Este es el pueblo chorrerano el día de hoy, con una marcha, gran marcha, compañero y compañera. ¿Cómo está el comunista izquierdista en la Chorrera? Yo no sabía que en Chorrera era pura gente comunista, no lo sabía. Únanse, no claudiquemos, es la hora, ahora o nunca, compañero. Docentes de la Chorrera salen a las calles y exigen al gobierno de Mulino la derogación de la ley 462. No sabía que había tanta izquierda. Y si hay tanta izquierda y tanto comunista, ¿por qué Maribel Gordón solo sacó el 5 o el 6%? No lo entiendo. Señores, por favor, no somos niños. Sabemos que es cortina de humo. Aquí en Panamá no existe la izquierda, no existe el comunismo, señores. Es un pueblo cabreado. Cabreadísimo. Por supuesto que es una muy buena estrategia para el que cae en la trampa, porque como el panameño no le gusta el comunismo y no le gusta la izquierda, porque Panamá tiene demasiado enraizado el conservadurismo, el capitalismo y la ultraderecha, desde que Panamá es Panamá. Doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, el patio trasero, porque eso es lo que somos para Estados Unidos, el patio trasero. Y tú sabes eso, si no lo sabías, entérate. El patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, como el gobierno actual sabe que es uno de los gobiernos más radicales en cuanto a la derecha que he visto en los últimos años, impresionante, busca cacería de brujas donde no las hay, porque no es un pueblo de izquierda el que está protestando. Es un pueblo cabreado de las malas decisiones que se vienen tomando de Varela para acá. Chequea. Chorrera. Este es el pueblo chorrerano el día de hoy, con una marcha, gran marcha, compañero y compañera, únanse, no claudiquemos, es la hora, ahora o nunca, compañero. Ahí estamos viendo la marcha y yo con eso quería cerrar para que se den cuenta que la gata parió en Veraguas, en Darién, en Cunayala, en Nove Buglé, Chiriquí, en todos lados parió la gata. Wow, sí que eran 4 gatos. Y también que todos somos izquierda, increíble, no sabía que había tanto comunista en Panamá, no lo sabía. No sabía que todos nosotros queremos que esto sea Cuba y que sea Venezuela. Por favor, basta ya de hablar basura y paja en las redes sociales y mentirle al pueblo panameño. Somos panameños todos los que estamos protestando en contra de la ley 462. Sin izquierda, sin derecha. Izquierda tengo esta mano y derecha tengo esta otra mano. Y las dos se dan la mano. ¡Qué pendejada! ¡Qué mentira! Basta ya de la mentira. Alguien tenía que decirlo. Es un pueblo cansado y cabreado. Es lo que es. Pero claro, cortina de humo, ¿no? Izquierda, comunismo, Suntra, Saúl Méndez. Ni siquiera el 6% son. Pero el pueblo que está en contra es mucho más del 64% que no votó por el actual presidente. Había que decirlo. You know. ¡Pra!